Gracias por estar en el Auditorio Segundo Montes. Gracias por estar en la UCA. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias a los que nos ven por la televisión a través de esta producción de audiovisuales de la UCA o a los que nos escuchan por la radio a través de YSUCA o a través de la web. ¿Por qué hemos decidido realizar esta cátedra de realidad nacional sobre estos tres conceptos, digámoslo así, memoria, perdón y justicia? Les voy a dar dos razones principales. La primera es porque parte fundamental del empeño de la UCA es que se haga justicia a las víctimas del conflicto armado y a las víctimas de todos los tiempos. Pero la justicia, como dice el filósofo español Manuel Reyes Mate, solo se puede llegar por la injusticia cometida. Y para ello es indispensable conocer la verdad, para lo cual la recuperación de la memoria histórica es fundamental. Hoy, aprovechando la experiencia, el conocimiento de uno de nuestros ponentes, el doctor Adelino Braz, vamos a ponernos frente a la memoria como categoría filosófica, concretamente como categoría ética, pero también, como lo veremos más adelante, como camino para la verdad sin la cual el perdón verdadero no es posible. ¿A qué tipo de memoria nos referimos? ¿Qué significa perdonar y qué significa actuar con justicia? ¿Qué tiene que ver la memoria con todo esto? ¿Cuál es el papel del olvido, que es como la contracara de la memoria y que se quiso imponer por decreto después de la Guerra Civil en El Salvador? Por otra parte, ¿cómo esta reflexión se vincula a los procesos jurídicos posibles? Esa filósofa maravillosa alemana de origen judío, Hannah Arendt, en su artículo sobre Bertolt Brecht de 1968, plantea que el juicio y el perdón son en realidad dos caras de la misma moneda. Voy a permitirme leer un extracto de ese artículo. Dice Hannah Arendt: cada juicio está abierto al perdón. Cada acto de juzgar puede transformarse en un acto de perdonar. Juzgar y perdonar son dos caras de la misma moneda, pero ambas caras siguen reglas diferentes. La grandeza de la ley requiere que seamos equitativos, que solo cuenten nuestros actos y no las personas que los cometen. El acto de perdonar, por el contrario, toma en cuenta a la persona. Ningún perdón perdona el asesinato o el robo, sino solo al asesino o al ladrón. Siempre perdonamos a algo, nunca perdonamos algo. En El Salvador podemos decir que este planteamiento de la filósofa alemana se ha comprobado por su negación. Es decir, no hemos tenido perdón porque no ha habido juicio. La sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1993, decretada en julio del año 2016, fue desoída más de 2 años, por lo menos por los que tienen el poder de decisión en este país. Hoy se ha retomado la discusión con una propuesta de ley que ha suscitado más reacciones en contra que a favor. ¿Responde realmente esta propuesta a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, como dicen sus promotores? Uno de los firmantes de esa sentencia está con nosotros, el juez Sidney Blanco, para iluminarnos sobre el asunto. Esta es la segunda razón por la que hemos decidido hacer esta cátedra, porque es un tema o una necesidad urgente y vigente. La memoria histórica es actual, porque no ha sido actual en los años anteriores, así como también son actuales la necesidad de perdón y la necesidad de justicia. Con mucho gusto le quiero dar las gracias y presentárselo a ustedes a nuestro primer ponente. Adelino Braz es doctor en filosofía por la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Posee un máster en cooperación educativa en didáctica de lenguas y culturas y un posgrado en cooperación internacional. Ha sido profesor de filosofía del Ministerio de Educación Nacional de Francia y autor de más de 15 libros en historia de la filosofía.
Actualmente es consejero de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia y director del Instituto Francés de América Central. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelino tiene la palabra, tiene 30 minutos. Ahora sí. Buenas noches a todas y a todos. Señor Rector, primero le quería agradecer por la confianza que tuvo en la propuesta que yo le formulé la primera vez que nos vimos. Y, señor embajador, gracias también por su disponibilidad y por el hecho de haber apoyado esta iniciativa. Esta iniciativa se inscribe en un marco de reflexión que es muy sencillo, que es el siguiente. ¿Cómo podemos articular tres elementos sobre los cuales hay discusiones sobre su relación, que son memoria, perdón y justicia? Para vivir con mi memoria, ¿qué tengo que hacer? ¿Perdonar o tengo que hacer justicia? O más bien, para poder vivir con mi memoria y pesar de una memoria de rancor, de una memoria de dolor, ¿será que perdón y justicia no van de la mano? Para poder entender y ver qué pistas de reflexión a nivel teórico podemos solicitar, quería primero darles, digamos, dos ejemplos que encontramos en la literatura universal sobre precisamente el papel y la dimensión que el individuo tiene con la memoria. El primer ejemplo, tal vez lo conoce, entonces solo voy a limitarme a recordar, son dos ejemplos opuestos uno al otro. Es una pequeña novela de Borges en ficciones que se llama Funes el Memorioso. Borges cuenta la historia de Funes, que un día cae de caballo. Y en el momento donde cae de caballo, se da cuenta que adquiere de un momento a otro una memoria prodigiosa. Entonces, él dice, por ejemplo, que era capaz de tener en memoria todos los elementos de un día entero. O sea, no son los eventos, ni las horas, son los segundos que componen 24 horas de un día entero. Él incluso dice, por esa razón, yo era capaz de tener por día 70.000 recuerdos. Y para mí, el perro que me miraba de frente a las 3:14 no era el mismo perro que me miraba de lado a las 3:15. Incluso él dice, más recuerdos tengo yo solo que las que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Entonces, claro, ahí vemos el relato de un ser humano que tiene una memoria completamente, digamos, fluida y completa, porque es incapaz de filtrar, incapaz de olvidar, y no es por casualidad que al final Borges cuenta que Funes muere de una congestión pulmonar. Entonces la metáfora es muy interesante porque, de cierta manera, lo que nos cuenta Borges es que un ser humano puede completamente ser agobiado por su propia memoria si no es capaz de conjugar esta memoria con el olvido. Y ahí una de las cuestiones que tenemos que levantarnos en relación entre la memoria, el perdón y la justicia, ¿será que estamos hablando de olvido o será que estamos hablando de aceptación de lo que tenemos en la memoria, que sí después nos ayuda a olvidar? En el otro extremo tenemos una novela muy conocida de un gran escritor francés que fue premio Nobel, que es Albert Camus, En el extranjero, donde cuenta la historia de un individuo que se llama Meursault y que él, al contrario, no tiene memoria de nada. O sea, él vive en el instante, y un instante es distinto del instante anterior y distinto del instante posterior. Es una persona que vive únicamente en el momento. Y la novela incluso empieza así: hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidos condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. ¿Ustedes se imaginan el día que le pasa algo así? Que ustedes sean capaces, por ejemplo, de tener una distancia o una diferencia tal con este tipo de evento. Y lo que cuenta Albert Camus en la novela es la historia de un individuo que parece ser completamente indiferente a lo que pasa alrededor de él, porque lo único que le interesa es lo que vive en el instante. O sea, no hay memoria. Incluso él cuenta que en el entierro de su madre,
él está caminando detrás de la procesión, se dice, y lo único que, sí, del ataúd, y lo único que le preocupa es el hecho que tenga sed y que quiere tomar una cerveza. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿por qué es tan indiferente? Y lo que hay que entender es que Meursault no es indiferente a lo que pasa. El problema que él tiene es que es un ser cuya sensibilidad se limita al presente. Porque, ¿qué hace que una persona sufra del fallecimiento de alguien que uno quiere? Es precisamente porque el individuo es capaz de salir del instante, salir del momento y tomar conciencia de repente que la persona que yo quería, que vivía en el pasado, no estará presente en el futuro. Y esa es precisamente esa proyección que hace que un individuo, tomando conciencia de las tres dimensiones del tiempo, el pasado, el presente y el futuro, es capaz entonces de salir del instante y de tener una conciencia de la tragedia que representa la muerte de alguien. Entonces aquí estamos en dos extremos. Uno que tiene una memoria prodigiosa que lo condena a muerte, y el otro que vive ya muerto porque no tiene ninguna memoria. Entonces la pregunta, por eso es interesante reflexionar sobre la relación entre memoria, perdón y justicia. La cuestión aquí es, ¿qué tipo de memoria necesitamos o dónde ponemos el grado de nuestra memoria para poder vivir con nuestro propio pasado y nuestra propia historia? ¿Cómo hacemos para llegar a una memoria reconciliada consigo mismo que implique precisamente un perdón y que implique que ese perdón vaya de la mano con la posibilidad de hacer justicia? Y ahí entonces surge un nuevo problema. Una cosa es que yo tenga memoria de lo que ha pasado y otra cosa es que yo pueda perdonar y hacer justicia, porque el perdón y justicia no van de la mano. El perdón se inscribe dentro de una dimensión ética. Es algo que yo hago en conciencia. La justicia se inscribe no en una dimensión ética, sino en una dimensión legal. Y ahí no estoy hablando de conciencia, sino estoy hablando de acción. De la misma manera, a nivel simbólico, cuando yo perdono, lo que estoy haciendo es un don de mí casi gratuito, en el cual yo no pido nada, digamos, en contrapartida. En cuanto cuando yo hago justicia, lo que estoy buscando es la retribución, o digamos la posibilidad de restablecer un equilibrio que se perdió. Entonces ahí surge un problema que es el siguiente. ¿Cómo conjugamos esos tres elementos, memoria, perdón y justicia, para que yo pueda pasar de una memoria dolorosa a una memoria reconciliada? Y una de las cosas que tenemos que evitar es, por ejemplo, como se hizo en el decreto de Atenas en 403 y también en el Edit de Nantes de Henri IV, que usted debe conocer, señor embajador, en el cual el de Atenas dice: estuvimos en guerra y ahora yo decreto que para vivir en paz es necesario una amnesia. Y esta amnesia se va a conjugar con una amnisticia. O sea, a partir de ahora somos obligados a olvidar y a hablar de todos los crímenes que pasó. Y igual en el Edit de Nantes, Henri IV lo que dice es que a partir de los eventos de 1585, de los que pasó en Francia, entonces está prohibido hablar de eso para poder llegar a una sociedad en paz. Entonces, claro, eso levanta un problema bastante grave, que es cuando la amnisticia o la reconciliación se hace sobre bases de amnesia, nunca podemos olvidar que la memoria, en cuanto uno no se ha confrontado a ella, se transforma o se convierte en una memoria rancorosa, con rancor. Y eso sí sigue teniendo los efectos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar esa amnesia? Y ahí estamos confrontados entonces a una nueva serie de preguntas, que es la siguiente. Si la solución es entonces perdonar, la pregunta es, ¿será que todo es perdonable? Pero si todo es perdonable, entonces ya no hay límite a lo que es imperdonable. Recuerden que el perdón solo tiene sentido cuando existe una limitación a ese perdón. De la misma manera, a nivel de justicia, para hacer justicia, ¿dónde está lo imprescriptible? O sea, lo que nunca está limitado por el tiempo. ¿Dónde está ese límite?
Y al fin y al cabo, entonces, la pregunta que estamos intentando aquí levantar es la siguiente. Para que la memoria, que es agobiante, que tiene rencor, que tiene dolor, para que pueda pasar a una dimensión de una memoria serena, reconciliada, cómo el perdón se puede conjugar con la justicia, sabiendo que son dos cosas que actúan en dos esferas distintas. Dicho de otra manera, ¿cómo puedo pasar yo de un dolor a una reconciliación conmigo mismo, con mi sociedad y con mi propia historia? Para poder responder a estas preguntas, entonces, lo que vamos a hacer primero es intentar ver qué tipo de memoria estamos hablando cuando queremos poner en relación la memoria con la justicia y el perdón. Y ahí hay un texto bastante interesante, que es un texto de Paul Ricoeur, en el cual él hace un análisis precisamente de la memoria y en el cual él hace tres preguntas claves. Cuando hablamos de memoria o del acto memorial, las tres preguntas que hay que hacerse es: ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que yo me recuerdo? Del cómo yo me recuerdo, y del quién es el que se recuerda. Sobre el primer punto, Paul Ricoeur recuerda un viejo texto de Aristóteles que vale la pena releer, que se llama Sobre la memoria y la reminiscencia, en el cual Aristóteles dice: ¿qué es la memoria? La memoria es la conservación en el espíritu de un momento pasado, como una huella que uno deja en el piso. Y esa huella es muy interesante porque se ve la huella, pero ya no se ve el paso. Es como si el ser humano conservara en su memoria algo que es presente, pero que está ausente. Y esa ausencia, que todavía queda presente en el espíritu, se explica porque la memoria está relacionada con el pasado. Y aquí Aristóteles dice: hay un antagonismo entre memoria y olvido, porque la memoria es todo el esfuerzo que hace el ser humano para descifrar, para reconstituir el pasado, para que ese pasado no caiga en el olvido. Sobre la segunda pregunta, ¿cómo nos recordamos? Y ahí hay dos referencias que uno puede, digamos, recordar, que es una referencia de un filósofo que se llama Hume y otro de Spinoza. Spinoza dice lo siguiente, dice: donde los filósofos se equivocaron es cuando pensaban que el alma estaba separada del cuerpo. El alma solo se recuerda de lo que queda interiorizado en el cuerpo. Por eso Spinoza dice en Ética, en el libro 2, dice: ¿qué es el alma? El alma es la imagen del cuerpo. Entonces todo lo que afecta el cuerpo, aunque yo no tenga conciencia, queda interiorizado ahí. Y es de ahí que nace toda la teoría después psicoanalítica o psiquiátrica, en el cual, para poder reconstruir esa memoria que está en el cuerpo, es necesario ponerle palabras. De ahí la importancia precisamente de poder hablar de lo que pasó. Porque la importancia del lenguaje no es únicamente utilizar palabras y comunicar. La importancia del lenguaje es que gracias a la utilización de signos lingüísticos, usted es capaz de objetivar o de poner a distancia algo que estaba interiorizado en sí mismo y con el cual usted era incapaz, digamos, de tener una confrontación. Hume, otro filósofo del siglo XVIII, dice un poco lo mismo que Spinoza, porque él dice: ¿qué hace que uno tenga recuerdos? Uno tiene recuerdos porque los recuerdos se constituyen con todo lo que afecta el cuerpo, y el cuerpo crea una sensación que se conserva en el espíritu como idea. Entonces eso es muy interesante porque cuando Paul Ricoeur hace la pregunta ¿cómo nos recordamos?, lo que él nos está diciendo es: nos recordamos porque las cosas quedan en nosotros de dos maneras. Uno, porque las recordamos de manera consciente, y dos, que es la mayor parte de esa memoria queda interiorizada en nosotros sin que nosotros tengamos conciencia. Por dos razones. Uno, porque la refoulé, como se dice, porque la negamos. Y otra, porque está en mí mismo, pero no soy capaz de poner las palabras.
Y la tercera pregunta entonces, pero en ese proceso de memoria, en el cual yo hago un esfuerzo para poder dar o poner palabras sobre lo que yo viví, ¿quién es el que se recuerda? Y obviamente ahí hay un texto fabuloso de San Agustín en Confesiones del libro 10, capítulo 16, en el cual dice: cuando yo me recuerdo, que sea de algo pasado o que yo intente descifrar algo, es siempre el sujeto que vive a través de su recuerdo. O sea, cuando yo me recuerdo de algo, lo que me estoy recordando no es únicamente de una imagen o de evento, me estoy recordando a mí mismo y conmigo mismo las experiencias y las sensaciones que yo tuve a través de esa experiencia que ahora me recuerdo. Eso significa entonces que en el trabajo de memoria tenemos tres cosas que tomar en cuenta para poder después pensar en el perdón y la justicia. La primera es la memoria tiene, digamos, experiencia dolorosa que consiste en poder descifrar o conservar en el espíritu algo que ya ha pasado, que dejó su huella, pero que ya no está. Segundo elemento, dejó su huella, pero muchas veces yo soy incapaz de descifrarla porque no tengo los medios para eso. Y tercero, esa huella que dejó en mí es una huella de mí mismo, no es una huella de otra persona. Entonces surge ahí una nueva pregunta. Si a través de la memoria es el individuo que está en juego, la cuestión entonces es cómo podemos reconstituir la memoria para que todos podamos recordarnos de lo que pasó de manera serena y en paz. Y ahí surge entonces un problema, es cómo reconstituimos la verdad histórica. Y eso no es un problema de hoy, eso no es un problema que se levanta en la sociedad de Salvador. Ese es un problema que nació desde el primer pensador griego Heródoto sobre la historia. Heródoto, que escribe el primer libro que se llama Historia, dice, cuando habla de los eventos pasados, que él toma el término historia en el sentido griego, en el sentido doble que es investigación y narración. Pero ahí narración, eso surge un nuevo problema. ¿Por qué? Porque él dice, yo voy a contar las cosas como las oí o como me las contaron a mí. Si no es la verdad, no importa. Es algo ficticio, es una narración. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Tenemos un problema terrible, porque si intentamos reconstituir la verdad histórica, ¿qué me garantiza que mi memoria es más objetiva que la suya? Y entonces ahí surge otro problema, que es una guerra de memorias, que es la lucha entre varias personas o varias comunidades para reconstituir a su propia manera una interpretación de la historia. Entonces ahí surge el problema, que es cómo reconstituimos de manera objetiva lo que pasó. Y uno que nos da una respuesta posible es el segundo historiador, después de Heródoto, que es Thucydide, que en un libro que se llama Historia de la Guerra del Peloponeso, es el primero que da la metodología para intentar reconstituir la verdad histórica de manera la más objetiva posible. Entonces, lo que él dice son tres cosas. Dice, si ustedes quieren reconstituir con la más objetividad posible la verdadera histórica, tiene que hacer tres cosas. Uno, tiene que siempre dudar de las fuentes y de las informaciones que reciben. Y eso es lo que se llamaba el sentido crítico. Y eso no es de hoy. Segundo elemento, hay que confrontar las fuentes históricas. Y tercer elemento, hay que distinguir, cuando uno explica el evento, entre la causa próxima y la causa lejana. La causa próxima es, por ejemplo, un elemento, una causa que puede explicar inmediatamente lo que pasó. La causa lejana es que si regresamos al pasado, nos damos cuenta que el evento puede ser interpretado de otra manera. En este marco, entonces, tenemos ya dos elementos. El primero es el hecho de ver que lo que está en juego en la memoria es la reconciliación del ser consigo mismo, con su sociedad y con su historia. Y el segundo tema es que reconstituir la memoria implica una objetividad,
Y en cuanto no hemos logrado llegar a esa objetividad, la memoria se transforma en un juego de guerra, en la cual cada uno pelea por su propia interpretación de la historia. Cuando llegamos a ese punto, entonces ponemos en juego otro problema, que es el siguiente. Si yo estoy confrontado entonces con una interpretación de la historia y que esa interpretación trae a mí una memoria dolorosa, ¿cómo hago yo para reconciliarme con todo eso? Y es ahí donde surge la cuestión del perdón. Tal vez una de las soluciones es perdonar, pero no perdona a cualquiera y no se perdona de cualquier manera. Y ahí les aconsejo un libro muy interesante de un filósofo que enseñó en Francia, que ya falleció, que se llama Vladimir Yankelevich, que escribió un libro que se llama Le Pardon, el perdón y su relación con el imperdonable. Y él hace unas distinciones muy interesantes para nuestro tema. Él dice, el primer problema que nosotros tenemos es confundir el perdón con lo que él no es. Entonces él dice, por ejemplo, perdonar y excusar tienen puntos comunes, pero no es exactamente la misma modalidad. ¿Por qué? Porque la diferencia entre perdonar y excusar es exactamente la misma diferencia que existe entre la falta y el error. Cuando uno excusa a alguien, excusa porque se da cuenta que el otro hizo un error. O sea, cuando hizo ese error, no tenía conocimiento que era un error. O sea, es algo muchas veces más ligero y que permite deculpabilizar a la persona que lo hizo. Pero cuando hablamos de perdón, no estamos hablando de un error, estamos hablando de perdonar una falta. Y ahí son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque si en la excusa se trata del error que hizo una persona, en el perdón yo estoy juzgando es la falta que hizo alguien. Y la diferencia entre uno y otro es que alguien que hace una falta lo hace en conocimiento de causa, en cuanto el que hace un error, no. No es lo mismo si yo estoy convencido que 2 de 2 son 5, que si yo sé que 2 de 2 son 4 y digo de manera deliberada son 5. En el primer punto es un error, entonces yo excuso. En el segundo yo hago una falta, entonces tiene que perdonarme. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre los dos? Es que el perdón está conjugado con la noción de responsabilidad del ser humano. Yo perdono a alguien primero porque admito que él es responsable del hecho que hizo. Y recuerden que la responsabilidad tiene dos condiciones. La primera es que yo haga algo en conocimiento de causa y la segunda es que yo sea consciente o que yo actúe de manera libre. Y las dos cosas tienen que ir juntas. Si, por ejemplo, me obligan a ponerme a bailar sobre esta mesa y yo no tengo opción, pues tengo conocimiento de lo que estoy haciendo, pues no soy libre, entonces no soy responsable. De la misma manera, imaginamos que yo empiezo a emborracharme, empiezo a decir bobadas, tal vez las bobadas que yo voy a decir no soy responsable porque no tengo conciencia, pero pues soy responsable de haberme emborrachado. Entonces la responsabilidad se basea en el hecho que el individuo tiene que ser libre y tiene que tener conciencia de sus actos. Eso es importante porque es solo para mostrarle que perdonar y excusar no es lo mismo. De la misma manera, perdonar y amnistiar no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la amnistía, primero, no es un hecho individual, es un hecho que viene de un parlamento. Y segundo, porque la amnistía corre el riesgo de conjugarse con la amnesia, que es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque si caemos en una amnesia, la memoria, ella no va a cesar de actuar. Y si no resolvemos ese dolor que tiene la memoria, ella va a seguir teniendo efectos sobre nosotros mismos sin que nosotros seamos capaces de parar sus efectos. De la misma manera, tener perdón y tener indulgencia no es lo mismo.
En el perdón, yo juzgo que el otro es culpable de sus hechos. Yo soy indulgente con alguien cuando yo considero que la persona era inocente en su acto. Y ahí entonces sale otra pregunta. ¿Pero será que el ser humano es capaz realmente de perdonar? ¿O todos los perdones son impuros? Impuros quiero decir si no están relacionados con un cierto interés. Por ejemplo, yo puedo perdonar porque proyecto que ese perdón en el futuro me va a dar razón y va a permitirme servir mis intereses. Eso no es un perdón, eso es una especulación. Entonces, si queremos pensar el perdón por realmente lo que es, tenemos que tomar los siguientes elementos. Uno, el perdón es un hecho que viene de la conciencia de los individuos y esa conciencia puede ser colectiva. Segundo, el perdón tiene que ver con la noción de responsabilidad de un hecho o de varios hechos que se hicieron. Tercero, el perdón es un don que uno hace con condición que el otro lo acepte. Y último punto, perdonar, ¿qué significa? Significa entonces ser capaz de hacer renacer de nuevo una memoria que sea serena. Cuando llegamos a ese punto, podemos pensar, bueno, todo esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque ya entendimos lo que es realmente perdonar, ya vimos que el perdón permite reconciliarse con su memoria, ya vimos que en esa memoria el individuo entonces es capaz de juzgarse a sí mismo, juzgar a los otros, y nos demos cuenta que en ese perdón el individuo entonces es capaz de mirar su historia delante. Ahora surge otro problema. ¿Cómo se puede realmente perdonar sin justicia? ¿Cómo yo puedo perdonar a alguien que me hizo mal o cómo yo puedo perdonar a una sociedad que me causó dolor si no existe retribución? Y ahí volvemos a lo mismo. Pero si existe retribución, ¿será que es un perdón impuro? ¿Será que estoy realmente perdonando? ¿O será entonces que existe una opción de poner en juego una verdadera justicia en la cual es precisamente esa retribución que permite entonces realmente perdonar al otro y a la sociedad y entonces permitirme aceptar de vivir con la memoria que tengo? Ahí hay un elemento muy importante. Usted mencionó la filósofa Hannah Arendt, que ella tiene sobre ese punto un argumento muy interesante, porque ella dice, no olviden que en el tiempo todas las acciones que uno hace conservan sus efectos aunque uno no se da cuenta. Y lo peor que puede pasar para una sociedad es no quererse confrontar con su propia historia. Porque en cuanto no se confrontó con su propia historia, esa memoria sigue, porque es dolorosa, sigue siendo entonces trayendo efectos nefastos. Y la sociedad sufre de eso. Una sociedad que no es capaz de confrontarse con su propia memoria, no solamente da luz a una memoria enferma, sino que es una memoria que se puede transformar en una guerra de memorias. Y es ahí entonces donde surge un tipo de justicia muy interesante, que es lo que se llama la justicia transicional. El principio de la justicia transicional tiene un aspecto muy interesante que es el término transicional. Transicional significa que sirve de pasaje, es lo que permite el pasar de un punto a otro, y transicional porque es puntual, no tiene, digamos, como objetivo de ser una justicia permanente. Pero esa justicia transicional es la condición de posibilidad para poder confrontarse con su propia historia, juzgar la responsabilidad, reconstruir la verdad histórica para realmente poder perdonar. Y en esas condiciones yo soy capaz de reconciliarme con mi memoria. Entonces, ¿cuáles son las condiciones o los 4 principios de una justicia transicional? Y ahí tenemos que recordar los 4 principios que formuló Louis Jeunet en noviembre de 1997, en el cual dice los 4 derechos o los 4 principios para la justicia transicional, para que pueda permitir a una sociedad
de reconciliarse a través del perdón y de no olvidar su memoria, sino de aceptarla y vivir con ella, son los siguientes. Primero, el derecho a la justicia. Y ahí estamos hablando de una justicia retributiva. Segundo, un derecho a la verdad. Entonces estamos hablando de reconstituir realmente lo que pasó con la más objetividad posible y reconocer las víctimas. Tercero, el derecho a la reparación. Y el 4, que es muy importante, es la garantía de la no repetición. Este punto es clave porque nada sirve reconstituir esta historia, poder entonces juzgar la responsabilidad y hacer justicia si 15 años más tarde hacemos el mismo error. El objetivo de esa justicia es precisamente presentar las garantías necesarias para que ese perdón no esté confrontado de nuevo a un nuevo episodio de dolor en el futuro. Entonces, claro, si queremos constituir, digamos, unas conclusiones a estos elementos, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente: lo que está en juego en la relación entre memoria, perdón y justicia, en realidad es la relación entre la memoria y el olvido. No el olvido como amnesia, sino el olvido como aceptación de convivir con esa memoria. Pero para poder convivir en esa memoria, yo tengo primero que ser capaz de perdonar. Y las condiciones para poder perdonar es precisamente ser capaz de entregar justicia. Y es únicamente con esta dinámica que entonces una sociedad puede de nuevo recuperar la dignidad de sus ciudadanos y de su historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Adelino Braz. A continuación, le vamos a dar la palabra a Sidney Blanco, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Alberto Maferrer. Ha cursado estudios de doctorado en Derecho en la Universidad de Granada, España. Fue magistrado de la Sala de lo Constitucional en el periodo 2009-2018. Actualmente se desempeña como juez quinto de instrucción de San Salvador y también es profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Sidney Blanco fue fiscal del caso Jesuitas y posteriormente fue acusador particular del caso en representación de la Compañía de Jesús. Adelante, Sidney. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por propiciar este espacio de reflexión. Y voy a entrar de lleno para aprovechar al máximo los 30 minutos. Aquellos países que han tenido la desgracia de vivir una guerra civil y han tenido luego que superar las secuelas que deja toda guerra, la muerte, las ejecuciones forzadas, las desapariciones, la tortura, la destrucción, etcétera. Los países que han tenido que soportar estas guerras civiles han tenido unos más habilidades que otros para superar, para transitar hacia procesos democráticos. Algunos países que han tenido mayor habilidad, han reconocido el derecho de las víctimas, han decretado leyes de indemnización, han contribuido con las víctimas a superar los traumas, han intentado una verdadera reconciliación y además de eso han procurado que quienes participaron directamente en la guerra no aparezcan en la vida política del país porque esto despierta resentimientos a la sociedad. El Salvador optó por una pésima transición, olvidando los crímenes, perdonando a los autores, creyendo que la sociedad estaba reconciliada, atemorizando de que hablar de la guerra y confrontar la sociedad podría peligrosamente volver a otra guerra, garantía de impunidad, participación política de personas que participaron directamente en la guerra y algunos incluso ejecutores materiales de crímenes graves,
que tenían sus apariciones públicas y ocupando también cargos importantes en la administración. Y con frecuencia vimos también gobiernos que se burlaban de manera un poco descarada de las víctimas. Eso ha sido el penoso papel que ha tenido el Estado de El Salvador en estos procesos de transición. En el ámbito de control constitucional de esta medida de la ley de amnistía, ha habido una evolución desde su aprobación. En un principio, la Sala de lo Constitucional había considerado que la amnistía es un acto político y, por lo tanto, la justicia tiene que mantenerse al margen de estos actos de carácter político para dejárselos exclusivamente a los entes políticos, a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo. Más tarde se presentó de nuevo una demanda de inconstitucionalidad en contra de la referida ley y en el año 2000 la Sala de lo Constitucional sostuvo de que este tribunal sí tenía competencia para conocer las leyes de amnistía, pero que esta ley que estaba siendo impugnada era una ley aprobada conforme a la Constitución, dejando a los jueces para que en cada caso concreto determinaran si estaban comprendidos dentro de este beneficio o no. En el 2013 se presentó nuevas demandas de inconstitucionalidad por diferentes motivos y entonces la integración de la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de amnistía de 1993. El fundamento principal para declarar inconstitucional la ley de amnistía es que la Asamblea Legislativa, si bien es cierto que tiene la facultad, porque la Constitución se lo permite, de aprobar leyes de amnistía, se sostiene en la sentencia de que esta atribución no puede ejercerla de manera irrestricta y de manera incondicional, sino que tiene que hacerla de manera limitada que se armonice con otros derechos igualmente constitucionales. El tribunal, al hacer un juicio de proporcionalidad, un cotejo de cuáles fueron los valores que tomó en consideración la Asamblea Legislativa para aprobar esta ley, nos dimos cuenta de que únicamente la Asamblea Legislativa tomó algunos principios como la preocupación por mantener la estabilidad política, una aparente paz, una reconciliación, pero desconoció totalmente otros derechos igualmente constitucionales, que son los derechos de las víctimas. Porque una ley de amnistía amplia, absoluta e incondicional tiene como consecuencia el desconocimiento absoluto de los derechos de las víctimas. Y el fundamento central de la sentencia es que una Asamblea Legislativa no puede aprobar una ley de amnistía con estas características, desconociendo en lo absoluto los derechos de las víctimas, en especial el derecho de acceso a la justicia, el derecho al conocimiento de la verdad y el derecho a la reparación integral por los daños materiales y morales ocasionados a las víctimas. En síntesis, se dijo en esta sentencia que al no haber observado la Asamblea Legislativa estos valores igualmente constitucionales y al haberlos desconocido totalmente en la referida sentencia, violaba pues, los derechos de las víctimas y por lo tanto se consideró que era contrario a la Constitución. De manera que es cierto que la Asamblea puede aprobar leyes de amnistía y las leyes de amnistía tampoco están prohibidas en el derecho internacional, pero no cualquier ley de amnistía, sino una ley que pretenda armonizar otros derechos, otros principios, otros valores de las víctimas, especialmente aquellas víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario. La sentencia desarrolla que esta clase de crímenes, que son no amnistiables y que son imprescriptibles, no pueden jamás beneficiarse a los autores y a los responsables de estos crímenes que están caracterizados por crímenes que afectan de manera intensa la conciencia moral, que responden a patrones sistemáticos, que atacan de manera desmedida y generalizada a la población civil no combatientes, porque esto
es una de las características de estos crímenes, que generalmente las víctimas son aquellas que no tienen una participación directa en la guerra, sino que se trata de masacres como las que conocemos en nuestro país. La sentencia considera que ese tipo de crímenes no pueden, bajo ningún concepto, ser beneficiados con leyes de amnistía o de indultos. Es cierto que durante el conflicto armado se cometieron muchos crímenes, pero también tenemos que reconocer que el Estado no tiene capacidad para investigar y sancionar todos los crímenes cometidos durante la guerra. Y a eso se refiere a este juicio de ponderación que se hace. Por un lado, decir que hay ciertos crímenes que por su poca intensidad y por su poca gravedad que representan en ese universo de criminalidad, pueden continuar estos crímenes menores siendo beneficiados con las leyes de amnistía. Pero los crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario y los crímenes de lesa humanidad, que los describen tratados internacionales, específicamente el Estatuto de Roma, identifica a qué se refiere cuando se habla de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y siempre está de por medio que son aquellos cometidos contra la población civil, ataques sistemáticos, generalizados, que responden a políticas emanadas del propio Estado. Ahora bien, la sentencia de inconstitucionalidad, tras reconocer que una sentencia con estas características es contraria justamente a la Constitución, ordena a la Asamblea Legislativa una serie de mandatos que debe de cumplir, lo mismo que el órgano ejecutivo. A la Asamblea Legislativa se le ordena que debe de tomar en cuenta para una futura legislación los parámetros de la justicia transicional, en donde tenga como centro el pensamiento, el sentir de las víctimas, y que esta justicia transicional se pueda construir tras haber escuchado a las propias víctimas y conocer directamente de ellas qué es lo que pretenden. Porque las víctimas fueron las olvidadas en ese proceso de aparente reconciliación, y me parece que con el proyecto de ley que se ha presentado ante la Asamblea Legislativa, el Estado vuelve a insistir en conceptos que ya se dijo de manera reiterada, que no responde a una amnistía con las características permitidas por la Constitución y por los tratados internacionales. La Asamblea Legislativa pretende insistir en temas que se creían superados, como por ejemplo, si uno revisa los considerandos de este proyecto de nueva ley de reconciliación nacional, vuelve a insistir que la sociedad está reconciliada. Y entienden ellos de manera muy restrictiva esta conciliación, diciendo, porque por un lado, uno de los grupos en contienda se ha desarmado, refiriéndose a la guerrilla, y por otro lado, dice, la institución armada se ha transformado. Entonces, reducen la reconciliación de la sociedad a ese entendimiento de las partes directamente en conflicto. Con ese concepto, desde luego que dejan de fuera al sujeto esencial de la sentencia, que son las víctimas civiles, víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por ambos bandos, porque tanto la Comisión de la Verdad como la propia sentencia de la Sala de lo Constitucional se refiere a reprochar, a investigar y a sancionar los crímenes cometidos por ambos bandos. A la Fuerza Armada, se le ordena a la Asamblea Legislativa a legislar y obligar a que la Fuerza Armada permita la apertura y entregue los archivos relevantes acerca de la guerra. Bajo ningún concepto, la información relacionada con violaciones a derechos humanos puede catalogarse como información reservada.
Se ha insistido hasta la saciedad solicitar información sobre casos concretos, procesos judiciales, y la Fuerza Armada se ha negado rotundamente a proporcionar información. Fuerza Armada, bajo la dirección de distintos gobiernos, de cualquier color, siempre se han negado a proporcionar la información. Y el presidente de la República de turno no ha hecho absolutamente nada por reprender al ministro de la Defensa Nacional y al jefe del Estado Mayor Conjunto por negarse a proporcionar la información. Han preferido hacer el ridículo de que no hay registros de la guerra, de que no hay registros de los operativos militares, de que no tienen registrados quienes realizaron determinados operativos y en qué lugar, quiénes lo dirigieron, quiénes integraron estos batallones específicos. Han preferido refugiarse en negar que se cuenta con esta información y cerrar, pero herméticamente, los archivos que ni por orden judicial están dispuestos a proporcionarlos. Pues aquí en la sentencia se le vuelve a ordenar a la Asamblea Legislativa para que adopte mecanismos para obligar a la Fuerza Armada a proporcionar los archivos relacionados con los conflictos armados. Además, se le ordena a la Asamblea Legislativa que emita una normativa que registre las víctimas y los casos, que es un tema básico. Se le obliga a la Asamblea Legislativa que disponga de un fondo para reparaciones e indemnizaciones de las víctimas, que identifique las fuentes de financiamiento y que incluya, esto es bien importante y está relacionado con lo que hablaba el doctor Adelino, relacionado con la memoria histórica. Se le ordena a la Asamblea Legislativa que incluya dentro de los planes de estudio por parte del Ministerio de Educación programas relacionados con la memoria histórica, que es un tema al que los salvadoreños tenemos que enfrentarnos y tiene que ser una materia de estudio y de debate a cualquier nivel de la educación. La sentencia fue dictada en el 2016, julio 2016. Julio 2017 convocamos a una primera audiencia de seguimiento en donde nos informaron tanto los representantes del presidente de la República como de la Asamblea Legislativa que no habían hecho absolutamente nada, ninguna iniciativa de ley, ninguna discusión acerca del estudio de la sentencia, ningún dinero destinado para las reparaciones, ningún tipo de reparación o atención a las víctimas, que no había ningún proyecto, no había ninguna comisión, que no había absolutamente nada. Un año después, 2018, se convocó de nuevo a otra audiencia, donde se convocó también al Estado Mayor Conjunto, al Ministerio de la Defensa, a la Presidencia de la República, a la Asamblea Legislativa, al Fiscal General de la República y, por supuesto, a los propios demandantes. Y en esta segunda audiencia de seguimiento escuchamos los avances que habían tenido estas instituciones, algunas con avances muy pobres. Por ejemplo, la Presidencia de la República proporcionó unos pequeños avances que habían realizado, intrascendentes para la magnitud del problema que tienen que resolver, invisibles para el conjunto de actividades que tienen que desarrollar, pero reiteraron de que no había ningún proyecto ni discusiones ni propuestas relacionadas con destinar una parte del presupuesto para la reparación de las víctimas, etc. Y la Asamblea Legislativa mostró como avance haber creado una comisión que las víctimas presentes en la audiencia cuestionaron a los propios integrantes de la comisión de la Asamblea Legislativa por sus vínculos directos y algunos con su participación incluso en el conflicto armado, que fue a quienes la Asamblea Legislativa les encomendó estudiar la sentencia y presentar una propuesta para cumplir con el fallo de la Sala de lo Constitucional que les amplió hasta el 13 de julio de este año para
la aprobación de una ley que recoja el sentir de, especialmente de las víctimas, que haga referencia al derecho de acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral. Hemos conocido de un proyecto que se ha presentado, que, como repito, se vuelve a insistir y a repetir en los errores y en la percepción equivocada. En los propios considerandos se dice, por ejemplo, de que el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no implica incumplimiento a los acuerdos de paz. También ponen en los considerandos de que la sociedad está reconciliada, vuelven a insistir de que la sociedad salvadoreña está reconciliada. También se dice que a pesar de que no han hecho, no lo dice con estas palabras, pero a pesar de que no han hecho nada o muy poco para garantizar la no repetición de los crímenes, dice, han transcurrido más de 26 años y la guerra no se ha repetido, y por lo tanto esta es una garantía de que no se va a volver a repetir. Y luego repite las mismas palabras por las que fue declarada inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, al decir textualmente que se decreta una amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las víctimas. Este proyecto de ley es un proyecto ambiguo, contradictorio, que tiene trampas, que tiene un estilo de redacción que permita unas interpretaciones ambiguas y discrepantes con los parámetros y los criterios emanados de la propia sentencia, pretende desconocer la interpretación constitucional. Siempre hemos entendido desde la Sala de lo Constitucional que las interpretaciones que hacen los tribunales constitucionales deben prevalecer sobre cualquier interpretación que haga el legislador, porque la obra del legislador, que son las leyes, tienen que estar supeditadas a la Constitución y a las interpretaciones constitucionales. La jurisprudencia también, por ejemplo, ha invalidado interpretaciones auténticas de leyes emanadas de la Asamblea Legislativa por contradecir abiertamente interpretaciones constitucionales. No se trata de que la Asamblea Legislativa tiene plena autonomía y libertad para legislar. Se ha insistido en que la Asamblea Legislativa tiene esta competencia restringida, limitada a los parámetros de la Constitución y a la jurisprudencia constitucional. Insisto en este tema porque la redacción del proyecto que se ha presentado en la Asamblea Legislativa pretende desconocer la interpretación constitucional en algunos aspectos. Por ejemplo, vuelve a hablar de que se va a tomar en cuenta los principios de retroactividad de las leyes, vuelve a referirse a los temas relacionados con la prescripción, que son temas que ya desarrolló la sentencia. Ya dijo que estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario son imprescriptibles. Pero la redacción da a entender como que los jueces tienen que analizar si han prescrito o no, dejando abierta la posibilidad para que un juez pueda caer en la trampa de que la ley le autoriza para que pueda analizar si un crimen de esta naturaleza ha prescrito o no, cuando la jurisprudencia constitucional ha desarrollado que esta categoría de crímenes no prescriben. Y la sentencia ahonda en el desarrollo de por qué estos crímenes de estas dos categorías concretamente, la Sala no está autorizando la indagación, la investigación y la sanción de los responsables de todos los crímenes, sino exclusivamente los de estas dos categorías. Y la Sala desarrolla de por qué estos crímenes no pueden prescribir. Algo decía también el doctor Adelino, de por qué los crímenes de lesa humanidad
están presentes y pueden ser sujetos de persecución en cualquier tiempo. Y una de las razones por las que la Sala consideró que estos crímenes no prescriben, primero porque los estados están obligados a cumplir un principio básico de todo Estado frente a las Naciones Unidas, que es el principio de la buena fe. Esto significa que los estados están comprometidos a no contradecir aquellos convenios o tratados, especialmente sobre derechos humanos, aunque no los hayan suscrito. Hay un compromiso de buena fe que aquellos convenios, por ejemplo, el convenio contra la imprescriptibilidad de estos crímenes, que no ha sido suscrito por El Salvador, con ese principio de buena fe, El Salvador no puede desconocer lo establecido en el mismo. Pero por otro lado, también se ha dicho que el protocolo 2, adicional a los convenios de Ginebra, ratificados por El Salvador desde 1978 y que por lo tanto estaban vigentes al momento del conflicto armado, establecía los tratos humanos que debían darse en casos de conflicto interno y decía expresamente en todo tiempo y lugar. Pero por otro lado también se sostuvo de que el plazo de la prescripción no corre cuando había imposibilidad física para perseguir e investigar los crímenes en tiempo de conflicto armado. En otras palabras, el tema de que si los crímenes de esta naturaleza ya prescribieron o no es un tema analizado y decidido por la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional y no puede una ley desconocer, alejarse o ignorar lo decidido por la vía de la interpretación constitucional. Por otra parte, esta ley crea la Comisión Nacional de Reconciliación, en donde también de nuevo aquí están ausentes las víctimas. Esta Comisión Nacional de Reconciliación, que la misma ley dice que va a estar integrada por 2 miembros elegidos por el presidente de la República que hayan formado parte de las delegaciones que negociaron la paz, por 1 miembro de cada uno de los partidos políticos, por la Asamblea Legislativa y por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta Comisión Nacional de Reconciliación le da unas atribuciones amplias, incluso la de sugerir cuáles son, o más bien dicho, hacer una clasificación de cuáles son aquellos crímenes graves y proponer que estos crímenes sean los prioritarios a la hora de investigarlos, procurando, dice, que comprenda a diversos sectores de la investigación. Por otro lado, también esta ley contempla que los acusados de la tercera edad no tendrán ninguna responsabilidad y obviamente, como les decía, esta ley tiene algunas trampas también porque los que participaron en el conflicto armado, me atrevo a decir que sus dirigentes todos son de la tercera edad y por lo tanto prácticamente está anticipando que nadie puede ser sujeto de responsabilidad penal y también dice que no pueden imponérsele penas accesorias. A mí me ha llamado especialmente la atención que se ponga en la ley que no pueden ser condenados a penas accesorias. Y me llama la atención porque intentando escudriñar cuál habrá sido el objeto para que se prohíba también a estos criminales imponer penas accesorias. Fíjense que la Constitución dice expresamente que pierden los derechos de ciudadano y también los derechos políticos, los condenados por delito. No hace referencia ni al tipo de condena ni al tipo de delito. Y por lo tanto siempre hemos entendido, los jueces, de que está comprendido cualquier clase de delito y cualquier clase de pena. Perder los derechos de ciudadanos significa perder el empleo o cargo público si lo tuviera. También la prohibición de participar en actividades políticas y la prohibición de optar a cargos públicos y de desempeñar cargos públicos durante el tiempo que dure la condena y hasta que obtenga una rehabilitación, mandato constitucional. Sin embargo, en la ley se incluye que además de que no van a tener responsabilidad estas personas de la tercera edad, no se les va a condenar en penas accesorias.
Y si uno revisa el Código Penal para descubrir cuáles son las penas accesorias, probablemente en estos casos concretos encontramos algunos que pueden serles de una grave afectación para algunas personas. Por ejemplo, las penas accesorias implican la inhabilitación como ciudadanos, la pérdida de cargos, la suspensión de la profesión, cancelar las menciones honoríficas que haya recibido o prohibirle recibir menciones honoríficas. Y yo creo que esto tiene sentido. Si estamos hablando de criminales de lesa humanidad o crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, el Estado no puede permitir que unas personas con estas características tengan menciones honoríficas de ninguna naturaleza y prohibir que goce de o reciba menciones honoríficas y la pérdida de los derechos de ciudadano. Además de esto, esta ley contiene una disposición abiertamente contraria a la Constitución. El artículo 245 de la Constitución dice expresamente que los funcionarios públicos, civiles o militares, que cometieren violaciones a derechos, dice, consagrados en esta Constitución, responderán personalmente. Y luego dice, y el Estado subsidiariamente por tales violaciones. Pues la ley dice que el tema de la reparación, que estamos hablando de una de las consecuencias de la responsabilidad, que es la indemnización, dice, correrá a cargo del Estado. Con lo cual, estos potenciales criminales, que todos serán de la tercera edad, no van a tener responsabilidad penal, ni penas accesorias, ni tampoco van a tener la responsabilidad de reparar íntegramente, porque está trasladando al Estado la obligación de reparar integralmente a las víctimas. En conclusión, me parece que esta propuesta de ley de amnistía reproduce los mismos errores cometidos en la ley de 1993, incluso, como lo he dicho en otras oportunidades, creo que incluso es peor que la sentencia, que la ley que fue declarada inconstitucional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Sidney Blanco. Bueno, hemos tenido dos ponencias, una rica y profunda sobre la articulación de tres elementos: memoria, perdón y justicia. La pregunta que se planteó originalmente es ¿qué tipo de memoria necesitamos para poder vivir reconciliadamente? Es decir, lo que está en juego es pasar de la memoria, una memoria dolorosa, a una memoria reconciliadora. Me llamaba la atención la frase del doctor Adelino Braz: lo peor de una sociedad es no confrontarse con su propia historia. Y parece que seguimos en esa, ya se han formulado palabras. El perdón no es lo mismo que excusar, se excusan los errores, no las faltas. Perdón no es lo mismo que amnistiar. La amnistía lleva a la amnesia, de lo que se trata es de justicia anamnética, diría. Y perdón tampoco es lo mismo que indulgencia, ¿verdad? La indulgencia se da a quien se considera inocente, el perdón se da a quien se considera culpable. Y solo quiero retomar los 4 principios de la justicia transicional. 1, derecho a la justicia retributiva. 2, derecho a la verdad. 3, derecho a la reparación. Y 4, garantía de no repetición. Bueno, la conclusión de Sidney Blanco es que la propuesta de ley que está en discusión a la Asamblea Legislativa reproduce los mismos errores que la ley de amnistía de 1993 y la supera en esos errores. Hay 3 grandes falacias. Primero, afirmar que la sociedad salvadoreña ya está reconciliada. Segunda, que incumplir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no es incumplir los acuerdos de paz. Tercero,
a pesar de que no se ha hecho mucho en esta materia, después de 26 años no ha vuelto la guerra, por lo tanto no se va a repetir, y es una ley ambigua, en palabras de cine, con trampas. Ya se han formulado preguntas de parte de ustedes para el doctor Adelino Braz. Les invito a formularlas para Cine Blanco, ya nos van a llegar. Le damos la palabra al doctor para algunas preguntas que ya le formularon. Bueno, primero quería felicitar al doctor por su conferencia, porque al contrario de la mía, que era muy teórica, aquí hablamos de una experiencia en vivo de lo que fue o lo que es ese proceso de reconciliación, y veo que entre los elementos de reflexión del doctor y el nuestro y el mío finalmente hay mucha convergencia, y las conclusiones son digamos, muy comunes una con la otra. Las preguntas que yo tengo aquí, bueno, primero tengo dos preguntas y una declaración. Las dos preguntas son muy buenas, la declaración también. Voy a empezar por la declaración, que es lo más sencillo, y después voy a las preguntas pasando de una a otra, de la más sencilla a la más compleja. La declaración aquí, que tiene mucha verdad, es la siguiente: es propio de la lógica del vencedor contra el victimario preferir amnesia a una memoria reconciliada. Claro. Porque ahí es el vencedor que dicta la ley. Y ahí está el problema. Porque uno puede pensar eso en varias etapas. O sea, imaginamos que el vencedor tiene como papel ahora de constituir rápidamente un proceso de paz, una sociedad en paz. La alternativa que él tiene es: o yo de una vez pongo o implemento una justicia transicional que va a llevar años y años, pero que es necesaria, o al contrario, considero que no es el momento porque la sociedad no está madura para eso. La sociedad está todavía saliendo de esa guerra, entonces prefiere la amnesia. El problema es que si esa amnesia, si ese proceso se transforma realmente en amnesia, lo segundo ya no es posible. Les digo eso porque hemos visto en varios países que al salir de la guerra, lo que se declara es la amnistía. ¿Por qué? Porque el que está en el poder, su preocupación es decir, bueno, ¿cómo paramos la matanza? Eso puede ser una primera etapa, pero no es un fin en sí. ¿Por qué? Porque esa amnistía tiene que después, tiene ella también que ser transicional para llegar a un proceso de reparación, a un proceso en el cual la sociedad tiene que mirar a su propia historia. Por eso la declaración que está aquí tiene, digamos, mucha sensatez, porque efectivamente si el vencedor dicta su propia ley, el problema aquí es que la amnesia puede, digamos, evitar cualquier proceso de reparación, y eso el tiempo lo hace pagar a una sociedad, porque el rencor no desaparece y pasa de una generación a otra. La segunda pregunta que yo tengo aquí es muy interesante también, que dice: en el caso de la memoria histórica, la importancia de confrontarla, ¿cómo se puede trabajar la memoria histórica con las nuevas generaciones, ya que se puede caer en un olvido o amnesia debido al desinterés que existe en nuestra historia? Esto es clave. Y la pregunta que yo tenía es: si llegamos a un desinterés, mi pregunta es: ¿será que ese desinterés es deliberado? Porque yo no creo que una sociedad no se puede interesar por su propia historia, por su propia identidad. El desinterés es muy grave, porque el desinterés va con la propagación del dolor, del rencor, que después se transforma a largo plazo o a medio plazo en violencia de nuevo. ¿Qué hay que hacer para las nuevas generaciones? Y ahí retomo lo que decían al principio, que es el papel fundamental de la educación. Efectivamente, es necesario poner en los currículos escolares esa memoria. Y a eso hay que imponer también algo institucional que sale de los programas escolares, pero que lo completa, es la posibilidad de hacer un deber de memoria.
Ese deber de memoria es la posibilidad que los individuos o la multidumbre realmente se convierta en pueblo, en una unión, en algo colectivo. Los deberes de memoria sirven para eso. Y los deberes de memoria están en el fundamento del cuarto principio que se mencionaba sobre la justicia transicional, que es la garantía de no repetición. Para eso sirven los deberes de memoria. Una sociedad sin deber de memoria es una sociedad que puede caer de nuevo en la violencia. Y la tercera pregunta, que ahí es una pregunta clave, yo diría incluso de la filosofía, que dice lo siguiente: el que ejecuta una orden que viola los derechos humanos de otras personas comparte de sus funciones. Ejemplo, un soldado que asesina por orden un superior. ¿El soldado es responsable o no? ¿El militar que dio la orden es responsable? Yo les aconsejo de leer sobre esa pregunta un libro, es una obra maestra de Hannah Arendt, que se llama Eichmann en Jerusalén. Es así la traducción, creo, en español. Bueno, en francés es así. Y si no, hay otro capítulo, otro libro que se llama La banalidad del mal. En esas obras, Hannah Arendt levanta exactamente esa pregunta a Eichmann. Cuando Eichmann fue, digamos, condenado, en su proceso de justicia se hizo esta pregunta. Y lo que él contestó fue: disculpen, pero yo estaba únicamente ejecutando una orden. Ustedes pueden decir que yo soy culpable, pero no soy responsable. Pero fue condenado. ¿Por qué fue condenado? Porque más allá de la orden que él cumple, hay aquí un debate muy interesante en la ética y el derecho. Y ahí les retomo un ejemplo muy sencillo. No sé si conocen una pieza de teatro de Sófocles que se llama Antígona. En esa pieza de teatro de la cultura griega clásica, Sófocles levanta un problema que es muy sencillo. Antígona tiene un hermano que fue opositor al rey, que se llamaba Creón. El hermano se llama Polinice, y el rey ganó. Y Polinice entonces lo matan. Y entonces está ahí el cadáver en el piso. Y Creón, para vengarse, dice: a partir de hoy voy a lanzar un decreto que prohíbe a cualquier persona de enterrar a Polinice. Y el que lo enterra está condenado a muerte. Entonces Antígona está en una ambivalencia que es: o ella obedece el derecho y no enterra a su hermano, pero si no enterra a su hermano va contra la ética, que es la conciencia que ella tiene y el deber que tiene de enterrar a su hermano, o entonces entierra a su hermano, va con la ética, pero se opone al derecho. Yo no les voy a decir el resultado para que lean esa pieza de teatro. Pero aquí retomamos un ejemplo muy sencillo, que es: más allá del hecho que una persona puede decir yo ejecuté una orden, más allá de la ley existe lo que se llama la razón natural, el derecho natural. El derecho natural es la base de los derechos humanos, del derecho lo que se llama universal, que es los valores que son inalienables. Y es por eso que se puede juzgar una acción jurídica, porque una ley no es porque es ley que es justa, porque la justicia no se limita únicamente al concepto jurídico. Lo que le permite a usted de juzgar si una ley jurídica es justa o no es porque usted tiene una norma que se sitúa fuera del derecho, y esa norma es ética. Entonces, aunque una persona dice yo provoqué violencias, pero solo ejecuté una orden, si del punto de vista legal él no puede ser condenado, pero sí puede ser condenado del punto de vista del derecho natural. ¿Por qué? Porque no respetó derechos inalienables. Muchas gracias, Sidney. Tiene varias preguntas que le han llegado. Hay algunas preguntas que son parecidas. Bueno, una de ellas dice si la actual Sala de lo Constitucional podría revertir los criterios sostenidos en la sentencia del 2016. Siempre se sostuvo de que
la jurisprudencia no es inamovible, sino que los precedentes se pueden modificar pensando en mejorar la tutela de los derechos fundamentales, no bajo el principio de regresividad en la tutela de los derechos. De manera que se espera que los tribunales puedan reconocer todavía más intensamente los derechos, los principios o los valores constitucionales. No se espera que los tribunales retrocedan en esa tutela. Y sobre esto también ya hay alguna jurisprudencia en donde la Sala sostuvo el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos políticos de los ciudadanos, el derecho a votar directamente por persona. Luego, la Asamblea pretendió modificar la Constitución para volver al viejo sistema de las listas cerradas y bloqueadas. Y se presentó una demanda contra ese acuerdo de reforma constitucional y la Sala desarrolla toda esta teoría de prohibición de regresividad en la tutela de los derechos fundamentales. De manera que se espera que no haya retroceso en este nivel de tutela. Por supuesto que pueden modificar los precedentes, apartándose de la concepción y los niveles de protección hasta ahora desarrollados en esta sentencia, en donde hay principios y hay también derechos implícitos que no solo se hace referencia en esta sentencia. Por ejemplo, el derecho a la verdad. El derecho a la verdad no es un derecho constitucional explícito en la Constitución. El derecho a la verdad, la Sala de lo Constitucional lo construye sobre la base de otras interpretaciones constitucionales de otros derechos. Por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a ser protegido en la defensa de los derechos. Lo que quiero decir es que no solo en esta sentencia que estoy comentando, sino en otras se ha desarrollado ampliamente el tema relacionado con el derecho a la verdad. De manera que, contestando a la pregunta, ¿puede la Sala actual revertir? Sí podría, pero hoy por hoy no se me ocurre de qué manera podría potenciar todavía más. Bueno, pero si se habla de revertir es negar, ¿no? Pero no se me ocurre cuáles podrían ser los argumentos para sostener que una ley de esta naturaleza asegura los derechos de acceso a la justicia, verdad y reparación. La otra pregunta que hacía es si, como la sentencia de la Sala de lo Constitucional, al expulsar del ordenamiento jurídico esta sentencia de 1993, se dice que para no dejar un vacío, se le da vida a la sentencia, a la ley anterior, ¿no? A la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, pero se hace con una especie de, mientras la Asamblea Legislativa no emite una normativa que se ajuste directamente a los parámetros. Y esta ley de 1992, que es a la que se le dio vida, aunque no es el instrumento ideal, pero sí recoge algunos parámetros y criterios que también se retoman en la sentencia, como por ejemplo, que la amnistía no es amplia, no es absoluta y no es incondicional, sino que esta ley prohíbe beneficiar y describe un conjunto de crímenes que son los coincidentes con la sentencia, que son los crímenes de lesa humanidad. Y especialmente los que menciona, dice la ley, los de la Comisión de la Verdad. Me preguntan acá que cuál es el ejemplo concreto de un proceso de reconciliación exitosa, como se hizo. Bueno, yo en realidad no utilicé la palabra de proceso exitoso. Dije que algunos países habían tenido una más habilidad que otros a la hora de resolver estos problemas de transición. Y si uno analiza los distintos procesos de transición que han habido en los distintos países, por ejemplo, en España, inmediatamente se aprobó una ley de reparación a víctimas.
y se tomaron algunas medidas en favor de reparar las secuelas dejadas en las víctimas. Colombia actualmente también está viviendo un proceso que se distancia del nuestro porque ha aprobado una ley de amnistía, pero ha creado una jurisdicción especial para juzgar los crímenes de esta naturaleza, ha creado unos jueces especiales, ha fijado sanciones y ha establecido un conjunto de medidas que van orientadas en realidad a una reparación integral de las víctimas. Podría citar estos dos ejemplos. Dice, ¿cómo el Estado puede retribuir una justicia a las víctimas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos si no hay garantías de acceso a la información y reconocimiento de la historia? Yo creo que esto va unido todo. Si no hay conocimiento de la verdad, no podemos tampoco ordenar a alguien que repare los daños ocasionados. El conocimiento de la verdad es el descubrimiento por la vía judicial, a través de investigaciones serias, completas, exhaustivas, integrales, imparciales, respetuosas, que son las características que la Sala dijo que para conocer la verdad no es la verdad periodística, no es la verdad que alguien pueda contar, es la verdad judicial, demostrada, acreditada en un proceso en el que haya precedido un conjunto de investigaciones. De manera que no podemos suprimir el conocimiento de la verdad para saltarnos a los otros componentes de la justicia de transición. Dice, ¿por qué a pesar de que se haya declarado a la masacre del Mozote como crimen de lesa humanidad y a pesar de tantas evidencias, no se culpan a los hechores por estos crímenes? Está el proceso, recordemos que el proceso del Mozote se había archivado justamente por la ley de amnistía. Y al invalidarla, el juez ordenó la reapertura y están recopilándose todas las pruebas que habían dejado de recogerse justamente por la vigencia de esta ley de amnistía. Bueno, en términos generales esto es lo que preguntaba. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hemos tenido un complemento muy rico yo digo que entre esta riqueza teórica, llamó usted, doctor, y lo que estamos viviendo en El Salvador. Solo quiero, para terminar, el principal promotor, bueno, y entiendo, autor de la propuesta de ley de reconciliación que se está discutiendo en la Asamblea, ha dicho reiteradamente, bueno, los que critican que presenten otra propuesta, porque es la única que hay. El año pasado el IDUCA presentó una propuesta de lineamiento de justicia transicional que no deberían estar ausentes de una propuesta de ley de justicia transicional. Ahí están en la Asamblea Legislativa, no los han querido ver, no las digo, hay propuestas, por lo menos de lineamientos, y sobre todo, creo yo, como decía Sidney, los que han estado fuera, tanto durante la negociación de la paz, en los acuerdos de paz y en todos estos años, fuera de todo y siguen estando en esta propuesta, son las víctimas. Ahí están los comités de víctimas que no han sido escuchados todavía y que están esperando a que se les tome la palabra. Así es que insumos hay suficientes, ¿verdad? Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, la gente que nos ha estado escuchando a través de la radio o viendo a través de la televisión. Sidney, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Doctor Adelino Braz, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta cátedra de Realidad Nacional. Pasen buenas noches.